Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceán y Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se inició un gran movimiento migratorio, sobre todo de personas provenientes de los países europeos, y la Argentina se vio beneficiada con el arribo de muchos de ellos. En nuestro país, la mayor cantidad era de origen italiano y, como todos quienes emigraron de sus pueblos natales, trajeron consigo no solo el idioma, también sus costumbres. Y esa idiosincrasia en tierra ajena hizo nacer distintas agrupaciones de compatriotas que tenían como objetivo principal mantener viva la solidaridad y ayuda mutua entre ellos. Y comenzaron así a surgir las asociaciones o sociedades italianas. La primera de ellas fue en 1858 en Buenos Aires. Se llamó Unione Benevolenza. Precisamente el mismo nombre con el que el 6 de mayo de 1893 nació la primera agrupación de inmigrantes italianos aquí en la ciudad. Por eso hoy Marcos Juárez les cuenta su historia. Bienvenidos. A partir de 1894, esta flamante asociación de italianos comenzó a construir su sede, que estuvo ubicada en San Martín al 600, donde actualmente se encuentra una conocida panadería, la de Moyano. Y el 3 de febrero de 1897, otro grupo de inmigrantes italianos decidió constituir una nueva asociación y la llamaron Volere Potere. Para 1910, la por entonces Villa Marcos Juárez era uno de los centros más importantes de la provincia de Córdoba por su producción agrícola, comercial e industrial. La población ya contaba con 6.000 habitantes en la zona urbana y unos 2.000 en el área rural. De todos ellos, la mitad eran italianos y con importantes presencias en el quehacer económico local. ¿Cuál era el fin que tenían las sociedades italianas? Era el socorro mutuo, como lo dice el nombre, era brindarse ayuda a los ciudadanos italianos, a los inmigrantes. Tengamos en cuenta que llegaban desde Italia y se encontraban con un país, una cultura, un idioma totalmente distinto, lejos de su familia. Entonces, bueno, imagínense, era muy difícil la vida acá mismo. Entonces, no encontraron ellos una manera de socorrerse en la emergencia. Nuestros abuelos migraron hacia la Argentina y cuando migraron lo primero que buscaron es una propiedad para alojarse, un espacio, luego una actividad comercial, y con mucha visión y con mucho respeto por la cultura que traían de sus antepasados, generaron este tipo de instituciones. Por ejemplo, una de las cosas que brindaba la sociedad italiana, cualquiera de ellas dos, era subsidio por fallecimiento, por nacimiento, por casamiento y lo que es el panteón social en el cementerio, que es algo que todavía se conserva. Entonces esto funcionaba del siguiente modo: cuando un socio de la sociedad italiana tenía un hijo, atento que bueno, recién llegaban y tal vez la comodidad, la economía no estaba bien firme, recibían ese subsidio por nacimiento que de algún modo lo ayudaba a solventar la llegada del nuevo integrante en la familia. Y a partir del 15 de agosto de 1903, las dos agrupaciones de italianos que había en la por entonces Villa Marcos Juárez se unificaron y así nació la Sociedad Italiana. Durante poco más de una década, la flamante institución funcionó en San Martín al 600, que era el local de Unione Benevolenza, pero el 24 de septiembre de 1916, un incendio destruyó por completo el edificio. Esto
motivó la adquisición de un terreno para construir la nueva sede que se instalaría en Belgrano y Alem. No se sabe bien cuáles fueron las causas, pero hubo un incendio que lo destruyó todo. En ese momento era construcción, hay algunas fotos hechas con estructura de pinotea, techo de chapa, bueno. Lamentablemente se perdió todo, y de hecho, bueno, se perdió prácticamente toda la historia de la sociedad italiana. Y se tomó la decisión de adquirir estos terrenos, que es lo que ahora es Alem y Belgrano. Se colocó la piedra fundacional, se bendijo y a partir de ahí se comenzó con la construcción del edificio. Marcos Juárez tuvo la dicha y la suerte de tener un edificio emblemático en pleno centro de la ciudad y desarrolló permanentemente, según cuenta la historia de nuestros antepasados, actividades culturales de todo tipo, de todo índole. Esto nació en una época de cantar y hablar a capela y de iluminar con candiles. ¿Qué particularidades tenía este edificio? Estamos hablando año 1930, empezaba a hacerse en ese momento construcciones con hormigón, y esa fue una decisión importante para la sociedad italiana, porque bueno, hacerlo nuevamente de madera representaba tal vez un futuro riesgo de nuevo incendio, y fue el primer edificio construido en hormigón armado en la línea que va del ferrocarril que va de Córdoba a Rosario. Y otra particularidad que tiene el edificio es que en el techo se construyó un tanque de reserva que estaba siempre lleno de agua, porque en aquel momento no había bomberos. Entonces, previendo y con el temor de que pudiera ocurrir algún incendio alguna vez, se hizo ese tanque, que hay que subir al techo de la sociedad italiana para verlo, pero y si no, se puede ver, está en la parte de la secretaría, arriba de todo, hay que alejarse bastante. Yo creo que si uno se va hasta la esquina de Beiró y Belgrano, se alcanza a ver el tanque. Está sobre el lado de la calle. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. El nuevo edificio de la Sociedad Italiana se realizó en 2 etapas y fue diseñado por el ingeniero Leopoldo Bava y contempló en sus inicios la construcción del salón de fiestas, cine y teatro. Y para 1930 se empezó a construir el bar, el gran salón de fiestas de la planta alta y todo el frente de la sede social. Esta parte de la obra fue ejecutada por el constructor local Pascual Fidelio, y la estructura edilicia contempla varios estilos arquitectónicos: el griego, el bizantino, el rococó y el estilo moderno. Pascual Fidelio fue la persona que en su momento se seleccionó como constructora del edificio que hoy estamos viendo implantado. Pero esa construcción previamente tuvo un proceso de diseño que estuvo a cargo de unos profesionales de Capital Federal. Esos profesionales fueron Bava, Seeri y Silveray. Los diseñadores de aquel entonces, para hacer su trabajo, se apoyaban en los criterios que se utilizaban en Rosario, Córdoba y Buenos Aires para edificios de similares características. Por ejemplo, hay arcos de medio punto en la planta alta, agrupados de A3, en coincidencia con un arco de medio punto, arco de 3 puntos en planta baja, que son la base de la composición de esa fachada. Podemos decir que estos elementos son extraídos del estilo bizantino.
Hay balcones con ménsulas, parapetos y balaustradas. Las balaustradas son los especies de bastones que se observan, y esos elementos muestran el estilo rococó. La cúpula fue utilizada como recurso formal, ya que funcionalmente no tiene un sentido, pero sí es un recurso formal que tiende a generar el efecto de hito urbanístico y de elemento emblemático en el edificio. El balcón curvo que tenemos en la ochava hace de marquesina, y eso corresponde a lo que sería lo que denominamos el estilo moderno. Un triángulo o frontis con balaustrada en el ingreso del cine, y eso es lo que corresponde al estilo griego clásico. Es decir, como ustedes ven, he mencionado la existencia de varios estilos, pero el común denominador de haber utilizado todos los componentes de varios estilos en un único estilo final se lo denomina estilo ecléctico. La gran sala del cine teatro italiano ha sido desde sus orígenes el lugar de reunión de los habitantes de la ciudad para poder apreciar importantes espectáculos y también para participar de recordadas fiestas sociales como los bailes de la primavera del Club Argentino, los carnavales de invierno que organizaba el Centro de Egresados de la Escuela del Trabajo, las jornadas de despedida de los jóvenes que partían a cumplir con el servicio militar, el concierto debut de la banda municipal, el baile de Pascuas y mucho más. La llaman la Sala del Pueblo. Se desarrollaron las primeras actividades cinematográficas en un incipiente desarrollo nacional del cine, ¿no es cierto? Entonces partió con las primeras proyecciones esporádicamente, se fueron mejorando tecnológicamente esas proyecciones. Primero era un cine chico, común, con algún sonido o sin sonido, las primeras, me cuentan, donde acompañaba un piano de fondo y se veía la película muda. Luego vino el sonido y trajo más tecnología a la cosa, y la gente hizo un habitué del cine. Y se le fueron agregando radioteatros, venían al interior, ¿no es cierto?, trayendo lo que se llamaba radioteatro, ¿no es cierto?, 15, 14 actores en vivo, con un sistema de telones que se iban cambiando durante la función, y hacían obras de teatro que se difundían normalmente por programas radiales. Venía mucho al cine, ya todavía al baile no venía, pero al cine venía mucho por muchas películas de acá, había. Me gustaba venir los domingos para ver sucesos argentinos que sabían pasarlo en el matiné, el cual la mayoría de las veces he venido porque me gustaba verlo. No teníamos televisión ni teníamos cosas, entonces para conocer algo más de nuestra Argentina veníamos a ver esa parte. Bueno, todos alguna vez han pasado por el cine, han ido a ver un espectáculo a la sala, han ido a algún cumpleaños, algún casamiento en Los Altos. Para hacer reuniones sociales de tipo baile o casamientos, la institución fue una de las pioneras porque el espacio que brinda la sala es importante, tiene una capacidad en su mejor momento para 900 a 1000 personas. Entonces brindó esa oportunidad a todo el espectro social, llámese de hacer una fiesta de 15 años, a un casamiento o a una cena aniversario o de festejo de algo, ¿no es cierto? Fue la participación, la integración de la gente al evento social. Y esta institución, que siempre fue el punto uno, el punto de encuentro de Marco Juárez, el obelisco de Marco Juárez, ¿no es cierto?, podemos decir así, donde se hacía un evento y la gente concurría. Era un lugar fundamental para encontrarse
para lucirse las damas, ¿no es cierto?, y los varones para hacerse conocer en su periodo de juventud. El 24 de noviembre de 1979, un grupo de vecinos que integraban el recordado equipo de fútbol Pampero se acercaron a la sociedad italiana y juntos formaron el Club Deportivo Italiano. En 1980 se adquirió un predio en el barrio sur de la ciudad y el 15 de agosto de 1982 se inauguró el campo de deportes. Este flamante club participó en todas las divisiones de la Liga Belvicense y la Liga Regional Sur. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. En mayo de 1930, mientras se construía el bar, el salón de fiestas en la planta alta y otras dependencias de la sociedad italiana, se llamó a licitación para la explotación comercial del bar. Sus primeros conserjes fueron Melchor Servent y Saturnino Villarreal. Al año siguiente lo sucedió Pascual Formica. Desde 1933 hasta 1944, el bar fue atendido por los hermanos Antonio Teodoro y Paco Tolosa, y desde el 1 de julio de 1944 llegaría al Bar Italia uno de los matrimonios más recordados, Francisco Giorno y su esposa Adelina Bullman. Ellos y sus hijos Jorge y Nidi marcaron una de las mejores épocas del Bar Italia y también de las comidas que se servían en el salón de fiestas de la planta alta. Y a partir de 1949 se haría cargo del bar otra gran familia cuyo apellido es gratamente recordado, Pandolfi. Bueno, mi abuelo era el dueño de la Suiza, del bar, un bar que era la Suiza, se llamaba la Suiza, que estaba ubicada donde está actualmente el negocio de... hay un negocio de venta de cosas, de papeles, en la calle San Martín. De allí se cruzaron al frente, donde está ahora el negocio de deportes de Rossetti. Bueno, que ahí y de allí se fueron a lo que después continuó siendo el Bar Italia. Bueno, mi papá trabajaba con mi abuelo, mi tía, la hermana de mi papá, ayudaba, mi abuelo Pedro Pandolfi y mi abuela Filomena Cartecini de Pandolfi. En esa época era muy duro el trabajo porque todo se fabricaba en ese lugar, en el bar. Se hacían las papas fritas para los famosos vermú, exactamente, para el famoso vermú. Así que bueno, con mi abuela con una mandolina, horas haciendo papas fritas para el vermú. Hacían los helados, fabricaban los helados y Esther Borsato le traía del campo todo lo que eran los huevos, docenas y docenas y docenas de huevos para fabricar el helado, que se hacía todo con producto natural, no había nada sintético en esa época. Y las recetas de esos helados artesanales que se hacían allí mismo en el Bar Italia, don Pedro Pandolfi quiso que perduraran en el tiempo y hay un cuaderno que todavía se conserva con el detalle de elaboración para cada gusto. La dictó a mi mamá y mi mamá tuvo la deferencia de, en ese momento, de escribirla, tomar nota, porque bueno, después de ahí cuando mi abuelo en ese trayecto le dio un infarto, entonces mi papá lo tuvo que suplir en la fábrica en la fabricación del helado. Entonces él le dictó todas las recetas y mi mamá las anotó en el cuaderno y ahí ese cuaderno es sagrado.
Y de chiquita me llevaban y mi papá, que fabricaba el helado junto con el abuelo, tenían unas paletas largas que la metían en las máquinas que eran giratorias, esas máquinas eran mezcladoras y se iba haciendo el helado. Y bueno, y metían la pala y sacaban la pala y me daban a probar el helado. Dicen que yo era la catadora de helado, no tenía ni un año. No, y mi papá siempre me decía que era un trabajo hermoso porque conoces muchísima gente, pero que era ingrato, porque cuando todo el mundo estaba de fiesta o era un feriado, ellos tenían que trabajar. Entonces no tenían feriado, no tenían fiestas, ellos no podían participar absolutamente de nada. La familia Pandolfi estuvo al frente del Bar Italia durante 12 años y en 1961 otro recordado conserje con su familia tomaría la posta. ¿Se acuerdan de Germán Ofer? Y yo llegué ahí porque me puse de novio con mi marido, que el papá era el dueño, y entonces me pusieron a trabajar ahí. Y yo trabajé siempre, después quedé ahí. Me casé y después tuve mis hijos y todo, estando ahí. Y bueno, era una época linda, donde había mucha gente, en verano era un loquero de gente, con el chop que se vendía, de Roca, de Leones, venía muchísima gente. Había picada como de 50 platitos, que los domingos a la mañana, eso de las 10 de la mañana, venía Don Romo y Peto Leguizamón. Se sentaban y estaban hasta las 3 de la tarde. Tomaban un vino que no sé, mi suegro le compraba, no me acuerdo la marca. Y bueno, y se quedaban ahí, comían berberecho, comían todas esas cosas enlatadas que eran caras. Y bueno, ellos estaban ahí hasta las 3 de la tarde. Después se iban como podían. El chop no era esas choperas eléctricas que vienen ahora. Mi suegro sabía hacer los sábados a la noche, las 2 de la mañana, se iba de Botacín a traer las barras de hielo y había que picarlo con el picahielo, a mano. Había este hielo ahora como está ahora, a mano había que picarlo. Y bueno, y después se ponía en la chopera pero mi suegro sabía muy bien tirar el chop. Yo a veces me encuentro con gente y me dice, ay, el Bar Italia, ¿te acordás del Bar Italia? Cuando íbamos en italiano, todas esas cosas. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La irrupción de la pandemia en el año 2020 invadió de silencio y soledad al imponente edificio de la Sociedad Italiana. Su bar estaba cerrado y vacío. Igual panorama se observaba en su gran sala de cine. Pero como en toda institución grande, sus dirigentes no bajaron los brazos y se mantuvieron activos para que el legado que recibieron de sus antepasados retome su brillo y presencia en la ciudad. En el 2017, Rodrigo Martín me llama para ser presidente de esta gloriosa institución. Tuvimos una mala suerte de que nos agarró la pandemia, el bar se cierra por una circunstancia especial y al cual después luchamos para mantener la institución como lo habían mantenido mis padres, los abuelos de varias gente de Marcos Juárez que en aquellos años lo habían hecho. Bueno, no teníamos ingreso de dinero a ningún lado y
con esto de la pandemia vendíamos, como digo, vendíamos tallarines, pizza, bueno, ir de un poco a otro buscando algo de ingreso. Para mantenerlo no sería tan fácil si no tenemos ayudas de los 15, 20 que estamos dentro de una comisión. Los locales que teníamos alquilado, como estaban cerrados, le podíamos cobrar el 50%, llegamos a un arreglo así. Y con la ayuda de la comunidad de Marcos Juárez logramos mantenernos a flote. Y pasado el mal momento, cuando se permitió la reapertura de actividades en esta pospandemia que todavía estamos transitando, la sociedad italiana y sus dirigentes nunca bajaron los brazos y supieron responder a las exigencias, y nuevamente el bar y el cine-teatro están presentes en la ciudad. Contactos, amistades, conocimiento del manejo de la cosa hicieron que lográramos llevar en un periodo pre-pandemia a más o menos 50, 60 eventos dentro de la sala en el año. Nos toca la pandemia, bajamos a cero, el protocolo nos fue permitiendo, después de un periodo largo de prácticamente un año de encierro y de cosas, y fuimos logrando reabrir la sala con algunos primeros eventos, con la gente con temor, ¿no es cierto?, al contagio, al lugar de encierro, y nosotros protocolizando y haciendo todos los pasos que corresponden con respecto al cuidado del público, logramos ir escalando lentamente, volviendo a traer espectáculos, volviendo a traer actividad a la sala, y gracias a Dios, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, nadie de los 15 o 20.000 personas que corrieron en estos 2 años y medio o 3, se enfermó o tuvo contagios dentro de la sala. O sea, que quiere decir que el teatro no enferma, el teatro cura. La inauguración del gran edificio de la Sociedad Italiana fue tan importante que captó la atención del reconocido diario de entonces, La Razón, quien resaltó su magnificencia edilicia acorde a la pujante ciudad de Marcos Juárez. Una gran estructura que es el fiel reflejo del esfuerzo y el trabajo colectivo de toda una comunidad de inmigrantes que encontró en esta institución el lugar ideal para mantener viva su patria en otra tierra. Una gran institución que con su edificio y su permanente aporte al arte, a las festividades y a las reuniones sociales, le brindó su tributo de agradecimiento a esta tierra del sudeste cordobés que le dio cobijo y hogar a quienes vinieron en busca de una vida mejor. Es una sociedad que se ha tratado de mantener siempre y en la cual la mayoría de la gente de Marcos Juárez tiene algo en la sociedad italiana. Algún bisabuelo, algún abuelo, en algo siempre ha tenido. Y la gente que viene de afuera, es primordial que casi siempre se saque una foto en la sociedad italiana. El espíritu de italianidad está impregnado tanto por los descendientes de italianos, que en su mayoría son los que conforman la ciudad de Marcos Juárez, y se ve en las costumbres, en el reunirnos a comer, hablar fuerte en las reuniones, los domingos en familia. Y como edificio tiene una importancia grande. Yo creo que para todo aquel que llega a Marcos Juárez, entra por Avenida Alem y el primer semáforo que lo para lo deja frente al edificio de la Sociedad Italiana. Que se acerquen a la institución, entonces así, para que conozcan cómo trabajamos, cómo es, porque realmente no tenemos ingreso de nada, no. Porque muchos piensan que el ingreso que nos ayudan de Italia, del consulado, no, realmente nunca hemos tenido esa colaboración, digamos. Así que es trabajar duro día a día como para que mantener esto, porque no es fácil mantener una institución así. Y bueno, a nuestros abuelos que nos han dejado esto, realmente hay que
hay que valorar y hay que hacer un esfuerzo para llegar a todos. Marcos Juárez, ¿qué significó esta institución? Mantener un estandarte de cultura siempre allá arriba, ¿no es cierto? Respetar al artista, respetar al público y respetar a la comunidad. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. La historia del servicio de correos en nuestro país comienza a tener regularidad en 1748, cuando se estableció el correo mayor en las provincias del Río de la Plata. En 1826 se creó la Dirección General de Correos, Postas y Caminos, y los carruajes que transportaban la correspondencia marcaron las huellas de las futuras rutas del país, y de sus postas nacieron numerosos poblados. Precisamente a una de estas postas se la denominó Espinillo, hoy ciudad de Marcos Juárez. Por eso, la semana que viene conoceremos la historia del correo y sus trabajadores. Gracias por la compañía. Será hasta entonces.